Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de series de potencias. Una serie de potencias simplemente va a ser una serie en esta forma donde nosotros tenemos una suma típicamente desde n igual con 0 hasta infinito. Tenemos cierto coeficiente Cn que multiplica a x elevado a la potencia n. Esto quiere decir que es simplemente la suma de cierto coeficiente C0 multiplicada por X0, que típicamente lo vamos a escribir como si fuera 1. ¿Sí? Esto es una convención y nos va a permitir definir la serie en 0, ya que 0 a la 0 pues en realidad no está definido. Entonces, posteriormente vamos a escribir aquí únicamente C sub 0 y no vamos a escribir X a la 0 más este coeficiente C1 por X, bueno, en este caso decidimos escribir X elevado a la 1, que sabemos que es X, más el coeficiente C sub 2 multiplicado por X al cuadrado, más cierto coeficiente C sub 3 multiplicado por X al cubo, y así sucesivamente. Entonces, en esta serie de potencias, X es una variable y los C sub n son constantes llamados coeficientes de la serie. Para cada X fija, esta serie es una serie de constantes que podemos probar para ver si son convergentes o son divergentes. Esas técnicas ya las vimos en los videos pasados. Una serie de potencias podría ser convergente para algunos valores de x y ser divergente para otros valores de x. ¿Sí? Entonces, la suma de la serie va a ser una función. Esto quiere decir que, y eso es bien interesante, una función, digamos f de x, se puede representar por medio de una serie. Entonces, f de x va a ser igual a este coeficiente C0 multiplicado, como dijimos, por 1. Aquí escribimos x a la 0, lo cual por convención vamos a poner 1. Repito, para que la función esté definida en 0. Más C1 por x, más C2 por x al cuadrado, más, y así sucesivamente. Tenemos el enésimo término que es C sub n multiplicado por x a la n, y seguimos hasta la infinidad. Entonces, el dominio de esta función es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie va a ser convergente. Entonces, vamos a observar que la función f es análoga a una función polinomial. La única diferencia es que f tiene un número infinito de términos. Es la única diferencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos, digamos, Cn igual con 1, ¿sí? O sea, todos los coeficientes Cn van a ser exactamente igual con 1, para toda n, por supuesto. La serie de potencias se va a transformar en una serie geométrica. Entonces, nosotros tenemos aquí la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n, la cual es 1 más x al cuadrado, así sucesivamente, más x a la n, más, y así nos seguimos al infinito. Nosotros ya conocemos la serie geométrica. Esta serie es convergente cuando x es estrictamente mayor que menos 1 y estrictamente menor que 1. Y la serie ya sabemos que es divergente cuando el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Una serie de potencias es una serie en la cual cada uno de los términos es una función potencia. Entonces, nosotros podríamos tener una serie trigonométrica de esta manera, la cual es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de cierto coeficiente a sub n multiplicado por coseno de n por x, más cierto coeficiente b sub n multiplicado por seno por n por x, ¿sí? Entonces, esta es una serie cuyos términos son funciones trigonométricas. Este tipo de expresiones se utiliza muchísimo en series como, por ejemplo, algunas series conocidas como series de Fourier. Y bueno, estas series, dado que son de funciones periódicas, pues sirve muchísimo para analizar ondas, para analizar sonidos, e incluso, por ejemplo, si nosotros
utilizamos algunos audífonos que tengan tecnología de cancelación de ruido activa, pues en realidad es casi 100% seguro que el circuito de este audífono está corriendo una serie para determinar cuál es el ruido del entorno y generar una onda inversa, es decir, aprovechar el fenómeno de interferencia destructiva para destruir, para mitigar el ruido del entorno. Entonces, vamos a un sentido más general. Si nosotros tenemos una serie de esta forma, ¿sí? Una serie de esta forma, que es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de ciertos coeficientes c sub n multiplicado por x menos a elevado a la n, se denomina serie de potencias en x menos a. ¿Sí? Y esto es la serie que nosotros mostramos anteriormente, con la única diferencia de que en lugar de escribir x a la n, nosotros estamos escribiendo x menos a la n. ¿Sí? Si nosotros vemos las series que planteamos en un inicio en este video, vamos a ver lo siguiente. Nosotros aquí tenemos la serie para x menos a y al inicio, fíjense, era solo un coeficiente por x elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos generalizando esta definición de series de potencias. Entonces, nosotros ya tenemos la definición de serie de potencias en x menos a. O bien, serie de potencias centrada en a. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Por convención, vamos a suponer que x menos a elevado a la 0 va a ser igual con 1. Incluso si x es igual con a. Porque recordemos que 0 a la 0 no está definido. Aquí nosotros por convención nada más vamos a tomar esto. Esto no significa que 0 a la 0 sea igual con 1. Eso nos llevaría a un error. Estamos tomando aquí una convención. Entonces vamos a tener C0 por 1 más C1 por x menos a más C2 por x menos a al cuadrado y así sucesivamente. Bien, entonces, como dijimos, esta serie de potencias es una serie de potencias que también se le conoce como serie de potencias centrada en A, ¿sí? Y, bueno, también series de potencias en torno a A, ¿sí? Este centro va a ser en A. Entonces, fíjense que si nosotros decidiéramos escribir a x igual con A, bueno, entonces lo que nosotros tendríamos sería el coeficiente C0, que como dijimos lo vamos a multiplicar por 1, y todos los demás términos serían 0, porque tenemos a menos a, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que ese es el centro de la serie. Al escribir el término correspondiente a n igual con 0, en las series se adoptará la convención de que x menos a es igual con 1, aun cuando x es igual con a, que es lo que he estado diciendo anteriormente, ¿sí? Insisto, esto no significa que 0 a la 0 es igual con 1, eso es un error. Asimismo, note que cuando x es igual con a, todos los términos son ceros para n igual con, para n, de hecho, mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que escribí un error, es para n, de hecho para n mayor que 0, ¿no? Entonces, de este modo, la serie de potencias siempre es convergente cuando x es igual con a. Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos que nosotros vamos a escribir las series de potencias de esta manera, ¿sí? Donde aquí ya estamos multiplicando a C0 por 1 en ambos casos, donde las centramos en 0 y donde las centramos en 1. La primera serie es un caso particular de la segunda serie cuando a es igual con 1. Entonces, veamos un ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente: ¿para cuáles valores de x la serie es convergente? Nosotros tenemos la suma desde n igual con 0 hasta infinito de n factorial por x a la n. Entonces, para dar respuesta, utilizamos la prueba de la razón, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que an es, como se acostumbra, el enésimo término de la serie.
Entonces vamos a tener que an es igual a n factorial por x a la n. Algo que quisiera notar es la naturaleza del factorial. N más 1 factorial no es otra cosa más que n más 1 por n menos 1, por n menos 2, así sucesivamente, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Y ahí nos detenemos. Es simplemente una multiplicación. Pero esta expresión, si nosotros tomamos en cuenta todos los términos excepto el primero, esta expresión que nosotros tenemos, que estoy subrayando en color azul, ¿sí? Es simplemente n factorial. Esto significa que n más 1 factorial es exactamente lo mismo que n más 1 por n factorial. Aquí lo tenemos, n más 1 por n factorial. Entonces, si x es distinto de 0, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a usar una vez más el criterio de la prueba de la razón. Y vamos a calcular el límite cuando n tiene infinito de a, del valor absoluto de a, n más 1 entre a sub n. Que esto es igual al límite cuando n tiene infinito, sustituyendo los a sub n, por n más 1 factorial por x a la n más 1 entre n factorial por x a la n. Entonces, nosotros ya sabemos que esto es igual al límite cuando n tiene infinito por la igualdad que nosotros acabamos de ver, que esto es n más 1 por n factorial por x a la n por x. Y fíjense que nosotros estamos dividiendo entre n factorial por x a la n. Esto quiere decir que podemos eliminar el n factorial por x a la n y podemos eliminar el n factorial por x a la n. El n más 1 es siempre positivo, así que lo podemos sacar del valor absoluto, así que esto va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de n más 1 por el valor absoluto de x. ¿Sí? Esto cuando tiene infinito y esto por supuesto diverge, esto tiende a infinito. Entonces, según la prueba de la razón, la serie es divergente cuando x es distinto de 0. ¿Sí? Así que la serie que nosotros dimos al inicio es convergente solamente, es decir, únicamente cuando x es igual con 0. Muy bien, resolvamos otro ejemplo. El ejemplo dice, ¿para cuáles valores de x la serie es convergente? Entonces nosotros tenemos una serie desde n igual con 1, es decir, una suma desde n igual con 1 hasta infinito de x menos 3 a la n entre n. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, tenemos que a sub n es igual a x menos 3 a la n entre n. Entonces, tenemos lo siguiente, el valor absoluto de a n más 1 entre a sub n va a ser igual. Estamos, por supuesto, tomando el criterio de la razón, al igual que el ejemplo anterior. Vamos a tener que esto es simplemente x menos 3 a la n más 1 entre n más 1, que esto multiplica a n entre x menos 3 a la n. Entonces, si nosotros simplificamos algebraicamente, tenemos que esto es igual a 1 entre 1 más 1 entre n por el valor absoluto de x menos 3. Y cuando n tiende a infinito, esto tiende a x menos 3. Ok, entonces, de acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada es absolutamente convergente y por supuesto también convergente cuando el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Y divergente cuando el valor absoluto de x menos 3 es mayor que 1. Ajá. Ahora tenemos que x menos 3, el valor absoluto de x menos 3, si el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1, pues nosotros sabemos que esto se cumple si y solo si x menos 3 es estrictamente mayor que menos 1 y es estrictamente menor que 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros a esta cadenita de desigualdades le sumamos 3, pues 3 menos 1 nos da 2, 1 más 3 nos da 4. Esto quiere decir que x debe de estar, para que esto se cumpla, x debe estar entre 2 y 4. De modo que la serie converge cuando x es estrictamente mayor que 2 y x es estrictamente menor que 4. Y por supuesto diverge cuando x es menor que 2 o bien x es mayor que 4. Entonces, nosotros ya sabemos que la prueba de la razón realmente no nos da información cuando el valor absoluto de x menos 3 es igual con 1. De modo que debemos de considerar x igual con 2 y x igual con 4
casos específicos por separado, ¿sí? Es decir, necesitamos otro criterio. El criterio de la razón no nos funciona. Bien, entonces vamos primero por el caso x igual con 4 en la serie. Entonces vamos a tener que en el caso igual con 4 tenemos la suma de 1 entre n, es decir, la serie armónica, y nosotros sabemos que la serie armónica es divergente. Por otro lado, si nosotros tenemos x igual con 2, la serie va a ser la serie armónica alternante, ¿sí? Es decir, es menos 1 a la n entre la suma de menos 1 a la n entre n, la cual nosotros ya sabemos que es una serie convergente de acuerdo con la prueba de la serie alternante, ¿sí? Por lo tanto, la serie de potencias dada converge para x mayor o igual que 2 y para x estrictamente menor que 4. Muy bien, y con esto concluimos este ejemplo. Muy bien, entonces veremos que el uso principal de las series de potencias es proporcionar una manera de representar algunas de las funciones más importantes que surgen en las ciencias, en la matemática, en la física, en la química, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esta frase? Es que esta frase es bien importante porque las series de potencias nos permiten ir todavía más allá. Nosotros ya vimos anteriormente un catálogo de funciones con las cuales ya estamos familiarizados. Funciones como la exponencial, representada por la letra E de Euler, las funciones seno, coseno, logaritmo natural, etcétera, etcétera. Pero aquí la pregunta es, ¿qué sucede si nosotros necesitamos para resolver algún problema una función? Y resulta que este catálogo de funciones, bueno, al cual nosotros anteriormente lo llamamos el bestiario de las funciones, no nos es suficiente, ¿sí? No basta, o sea, no proporciona este catálogo suficientes herramientas para representar una función. Entonces, ahí es donde yace la importancia de la representación de las funciones en serie. ¿Por qué? Porque podemos ir más allá. Si ese catálogo de funciones no nos basta, bueno, no hay problema. Podríamos hacer uso de la representación de una función en forma de series. Entonces, esto es realmente poderoso, esto es realmente útil. En particular, la suma de la serie de potencias del ejemplo que estamos por ver se llama función de Bessel, en honor al astrónomo alemán Friedrich Bessel, quien vivió de 1784 hasta 1846. Y bien, en efecto, estas funciones surgieron primero cuando Bessel resolvió la ecuación de Kepler para descubrir el movimiento de los planetas, ¿sí? Desde esa época, estas funciones se aplican en diversas situaciones físicas, sin olvidar la distribución de temperatura en una lámina circular o las vibraciones de una membrana en un tambor. Entonces, estas funciones de Bessel, por supuesto, se ven cuando uno está solucionando ciertas ecuaciones diferenciales para pues, denotar temperaturas o para ver cómo es la distribución de movimientos cuando hay una membrana o algún tambor en vibración. Y esto, por ejemplo, está sucediendo en este momento con, por ejemplo, los tímpanos de nuestros oídos mientras escuchamos este video. Bien, entonces ya vimos cuál es la importancia de la serie de potencias. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo que involucra la función de Bessel de orden 0. Entonces, como el bestiario, es decir, este catálogo de funciones, no es suficiente para representar a la función de Bessel, nosotros vamos a representar a la función de Bessel de orden 0 como pues, una serie de potencias, es decir, de esta manera. Qué interesante. Entonces, el ejemplo dice, determina el dominio de la función de Bessel de orden 0, definida de la siguiente manera.
La función de Bessel de orden 0 lo vamos a escribir como j sub 0 de x. Y no es otra cosa más que la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x a la 2n entre 2 elevado a la 2n por n factorial elevado al cuadrado. Lo primero que podemos notar es que tenemos un menos 1 elevado a la n, así que esta es una serie alternante, como ya hemos visto otras series en videos pasados. Entonces, para dar respuesta vamos a utilizar, como en los ejemplos pasados, el criterio de la razón. Vamos a definir primero a sub n, el cual por supuesto se define como menos 1 a la n por x a la 2n entre 2 elevado a la 2n por n factorial elevado al cuadrado. Y aplicamos el valor absoluto de este cociente. Entonces va a ser el valor absoluto de a n más 1 entre a n. Esto no es otra cosa más que el valor absoluto de menos 1 a la n más 1 multiplicado por x a la 2n más 1 entre 2 elevado a la 2n más 1 por n más 1 factorial al cuadrado. Esto por supuesto va a estar multiplicado por 2 a la 2n por n factorial al cuadrado entre menos 1 a la n por x a la 2n. Por supuesto, este es el recíproco del término a sub n. Entonces, dado que aquí podemos tomar los términos positivos, es decir, el menos 1 a la n se va a ir con el menos 1 a la n más 1 y estamos con un valor absoluto, así que el menos 1 se va a ir. Lo que nosotros vamos a tener es x a la 2n más 2 entre 2 a la 2n más 2 por n más 1 al cuadrado por n factorial al cuadrado por 2 a la 2n por n factorial al cuadrado entre x a la 2n. Entonces, esto vamos a tener que es igual a x al cuadrado entre 4 por n más 1 al cuadrado. Entonces, esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito, lo cual es menor que 1 para todo x en los reales, ¿sí? Es decir, para cualquier real. Entonces, de este modo, de acuerdo con la prueba de la razón, la serie dada, es decir, la función de Bessel, converge para todos los valores de x. En otras palabras, el dominio de la función de Bessel, j sub 0, la función de Bessel de orden 0, es en todos los números reales. Entonces vamos a recordar que la suma de series es igual al límite de la sucesión de las sumas parciales. De esta manera, cuando se define la función de Bessel de este ejemplo como la suma de una serie, significa que para todo número real de x vamos a tener que la función de Bessel de orden 0, es decir, j sub 0 de x, es igual al límite cuando n tiene infinito de las sumas parciales de s sub n de x, donde estos s sub n de x es simplemente la suma desde n igual con 0 hasta n de menos 1 a la n por x a la 2n entre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. Bien, entonces va a haber muchas situaciones donde nosotros no podamos calcular esta suma desde n igual con 0 hasta infinito. Pero aquí hay algo muy interesante. Si nosotros calculamos las primeras sumas parciales, es decir, S0, S1, S2, S3 y S4, obtenemos estas expresiones. Si nosotros graficamos estas expresiones, vamos a poner aquí que terminamos en estos términos, fíjense, en la gráfica hay algo bien interesante. S0, que es igual con 1, es esta función constante que nosotros podemos ver aquí. Y nosotros aquí en color rosa mexicano, en color magenta, podemos observar la función de Bessel de orden 0, ¿sí? Entonces, fíjense que S0 es muy cercano a la función de Bessel cerca del origen. Recordemos que esta es una función cuyo centro es 0. ¿Sí? Ya que nosotros no tenemos x menos a con algún a diferente de 0, es decir, tenemos x menos 0. Y eso es bien importante porque es precisamente en 0 donde el error entre la función de Bessel, que nosotros podemos ver aquí, y 1,
es más pequeño, es decir, estas funciones se tocan, son iguales en 0. Y cuando nos alejamos de 0, pues la diferencia entre la función en color rosa y la constante negro es cada vez más grande. Esto quiere decir que ese sub 0 es una buena aproximación de la función de Bessel cerca de 0, muy cerca de 0. Si nosotros en algún experimento que estemos corriendo necesitamos un poco más de precisión, es decir, no nos basta una aproximación tan cerca de 0, es decir, queremos alejarnos un poco más de 0, pues nosotros podemos valernos de ese sub 1. Ese sub 1 es la curva de color azul. Fíjense que la curva de color azul aproxima muy bien a la función de Bessel en este intervalo que yo voy a subrayar de color rojo, ¿no? Entonces, si nosotros estamos corriendo algún experimento y necesitamos una aproximación un poco mejor de la función de Bessel, pues podemos tomar S1. Si nosotros tomamos por otro lado a S2, S2 es una aproximación todavía mejor, la cual voy a subrayar en color rojo, de la función de Bessel, es decir, el intervalo de aproximación de alta precisión de la función de Bessel es mejor. S3, que nosotros también podemos apreciar aquí, es todavía mejor. Si nosotros decidimos agregar un término a la aproximación de la función de Bessel, nosotros obtenemos S3, y S3 es todavía una aproximación mejor de la función de Bessel alrededor del centro de la serie, es decir, alrededor de 0. Y así sucesivamente S4, S5, S6, cada vez la aproximación es mucho mejor. Quiere decir que las sumas parciales son buenas aproximaciones y van mejorando conforme más términos vamos agregando. Entonces, si nosotros hacemos un experimento donde necesitamos cierta precisión alrededor de 0, pues podemos ir agregando términos de la serie, de estas sumas parciales. Bien, entonces, teniendo en cuenta que entre más términos agreguemos, el polinomio que obtenemos es de mayor orden. Y por supuesto, si esto lo estamos corriendo en una computadora, pues va a ser cada vez más costoso. Ese es el sacrificio, es decir, vamos a necesitar más recursos, más memoria para manejar esta función. Pero la ganancia es que obtenemos una mejor precisión alrededor de 0. Entonces, en esta figura, por supuesto, vimos las gráficas de las sumas parciales, las cuales, por supuesto, son funciones polinomiales. Es decir, con cada polinomio estuvimos aproximando a la función de Bessel. Todas son aproximaciones de la función de Bessel de orden 0, pero vamos a observar que la aproximación es mejor cuando se incluyen más términos. Entonces, en la figura que nosotros mostramos aquí, se ilustra una gráfica más completa de la función de Bessel. Es decir, S sub n cuando n tiene infinito. Es el límite de f sub n cuando n tiene infinito. ¿Sí? Entonces, esta es la función que nosotros queremos aproximar. Bueno, a la función a la cual nosotros quisiéramos llegar cuando n tiende a infinito. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.